Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, estamos con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Es una gran bendición. Estamos cruzando la primera lección del trimestre, cuyo tema general es el ministerio de Pablo en Corinto. Así se titula la lección de esta semana, el ministerio de Pablo en Corinto, y el pasaje de la Biblia que está sirviendo de fundamento se registra en Hechos 18, los versículos 9 y 10. Libro de los Hechos, capítulo 18, versículos 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en una visión nocturna: no temas, sigue hablando y no calles, que yo estoy contigo, y ninguno te podrá dañar, pues tengo mucho pueblo en esta ciudad. Reiteramos la cita, Hechos capítulo 18, los versículos 9 y 10. Para el día de hoy estaremos compartiendo con ustedes un interesante tema cuyo título es La ciudad de Corinto. Es el tema que estaremos abordando por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y como siempre decimos, Biblia en mano, guía de estudio bajo la conducción divina, vamos a estudiar la santa palabra de Dios. Aquí en cabina me place saludar a nuestro buen amigo, a nuestro hermano, al pastor Ángel Dayan de la Cruz, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones durante el trimestre. Pastor, muchas bendiciones, que Dios le guarde siempre. Amén, amén. Igualmente, mi estimado y amigo pastor Juan Francisco Scroggins Wagner, qué bueno es reencontrarnos una vez más. Durante esta semana Dios ha sido bueno con nosotros y lo será, puesto que esta es su promesa para cada uno de nosotros. Así que, hermanos y amigos, donde quiera nos escuchen, la bendición de Dios sea con ustedes también, iluminándonos el Espíritu Santo para que podamos entender, guardar y poner por obra, y por qué no, también compartir lo que se desprende de este estudio que cada día realizamos. Así que, como estamos en actitud de reverencia, les invito a que hagamos la oración introductoria. Buen Dios y Padre eterno, en este momento nos ponemos en tus manos para que nos dirijas conforme a tu providencia. El poder del Espíritu Santo nos ilumine, que podamos tener bien en claro los puntos a tocar y que podamos de una manera clara presentarlos según lo dicte tu providencia. Gracias porque sabemos que nos escuchas. Lo mismo y extensivo para cada una de las personas en cualquier lugar del mundo y del país donde se encuentren, que sepan y entiendan que tú tienes el control y que eres soberano en el cielo y en la tierra, y nos vas a conducir conforme a tu santa y divina voluntad. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, vamos a nuestro tema para este día, la ciudad de Corinto. En los tiempos del apóstol Pablo, por allá por alrededor del año 50 de la era cristiana, esta ciudad de Corinto era una metrópolis romana próspera, cosmopolita. En una ocasión pues lo oí hablando acerca de esto en lo que es la parte introductoria, y tenía una gran influencia comercial y cultural, y tras haber sido destruida por los romanos por allá por el año 146 a.C., Julio César la refundó como colonia romana en el año 44 a.C., convirtiéndose así rápidamente en la capital de la provincia de Acaya y en la residencia del procónsul romano Galión. Situada en la estrecha franja de la tierra que conecta la Grecia continental con la península del Peloponeso, y controlaba dos puertos principales, el Golfo de Corinto, mirando al oeste, y la de Cencrea en el Golfo Sarónico, mirando hacia el este. Por eso, hablar de la ciudad de Corinto vemos allí una plataforma terrestre
sobre raíces de piedra que permitía arrastrar barcos pequeños o transportar mercancías de un mar evitando lo que es el peligroso viaje marítimo alrededor de los cabos sur del Peloponeso. Y esta ventaja geográfica viene a transformar esta ciudad en un mundo comercial más importante del Mediterráneo, atrayendo fortunas inmensas. De ahí que cuando nosotros estamos hablando de esta ciudad en términos del desarrollo del cristianismo, decíamos en una ocasión que hasta cierto punto hacer una ciudad tan cosmopolita traía ciertos inconvenientes en torno a esos elementos culturales que se estaban introduciendo ya directamente en lo que tiene que ver con la iglesia cristiana. Realmente, cuando nosotros nos adentramos en el texto bíblico del Nuevo Testamento, nos damos cuenta que lo que Pablo tuvo que hacer, tuvo que decir, enfrentar para, junto a Priscila y Aquila, el ministerio que desarrollaron en esta ciudad, no era simple y llanamente porque ellos se soñaron o pensaron o alguien le dijo, mira, yo creo que les puede convenir que hagan evangelismo, que trabajen. No, mis queridos. Realmente la ciudad de Corinto ofrecía grandes posibilidades económicas, así como usted bien ha señalado, por la misma conveniencia geográfica y las mismas oportunidades de ascenso social que atraían a personas de toda mentalidad y de toda dirección en el mundo antiguo conocido. Entonces, esta metrópoli era relativamente joven en comparación con otras y su mentalidad en cuanto a las tradiciones y los elementos claves que eran de conveniencia eran mucho mejor en este caso, puesto que estaba más abierta a nuevas ideas. Y no fue por casualidad o por coincidencia que Roma la designó una ciudad capital, en este caso de la provincia de Acaya, como usted bien señaló o subrayó hace un momento, sino también por su conveniencia política. Y es muy importante esto, porque la decisión estratégica de Pablo de invertir 18 meses de su vida en este ministerio que desempeñaron en Corinto, nos ofrece a nosotros también un ejemplo de cómo su planificación, cómo su cumplimiento de la misión estaban bien organizados, bien dirigidos, ya que el ministerio de Pablo allí en Corinto siguió un patrón muy familiar. Noten ustedes que cuando llegó a la ciudad fue acogido por Priscila, Aquila. Estos dos judíos conversos habían sido expulsados de Roma, como ya usted bien mencionó hace un momento. Usted sabe que hubo un decreto de Claudio que prohibía a los judíos entrar a la ciudad, en lo mismo que señala el capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles. Y noten ustedes que tanto Aquila y Priscila eran, al igual que Pablo, fabricantes de tienda, de compañía, y esto permitió una dinámica y a la vez una estrategia que permitiera relacionarse con las personas y a la vez pululando en el ambiente, relacionando con la gente. Noten cómo la intención que había de base era poder interactuar con la gente de la sinagoga de manera específica, así como señala el versículo 4 del capítulo 18. Pablo, de manera directa, muy bien, él señaló y puntualizó de manera específica la vida, la muerte y la resurrección de Jesús cuando era invitado a leer la correspondiente lectura semanal que se hacía de la Torá. Es decir, que aprovechó todo momento, todo lugar, toda oportunidad para presentar a Cristo y a este crucificado, como bien nos enseña lo que se desprende en este capítulo 18 de los Hechos de los Apóstoles, que es quien nos brinda esta primera parte en detalle junto con la primera carta a los Corintios. Es bueno destacar, pastor y amigos oyentes, que esta ciudad de Corinto tenía un gran pluralismo religioso. Cabe decir en este sentido que albergaba templos dedicados a deidades romanas, griegas y egipcias. Todas ellas estaban combinadas ahí en ese lugar. Pero de manera muy especial se destaca el gran templo de Apolos en tiempo de Pablo y sobre la colina de Acrocorinto.
que era el santuario dedicado a Afrodita, considerada como la diosa del amor y de la fertilidad. Estos dioses, mayormente cuando estaba dedicado cualquiera de estos dioses o diosa al amor y la fertilidad, se hacían imágenes de ella con grandes órganos que servían para la reproducción en términos generales. Es importante destacar esto debido a esta confluencia de tantas culturas allí, el flujo constante de viajeros, marineros, gente adineradas, dinero fácil se conseguía allí, y la ciudad arrastrada a una fama de desenfreno moral. El mundo greco-romano, el verbo corintianizar significaba llevar una vida disoluta o inmoral. Así es que cuando se habla de los ciudadanos de ese lugar o de la ciudad, pues se está haciendo referencia a esto. Esa misma atmósfera de excesos chocaba de frente con las enseñanzas de la santidad cristiana, lo que explica por qué el apóstol Pablo dedicó tanto espacio en sus cartas a corregir problemas de inmoralidad sexual, borracheras, desorden en la iglesia local, porque usted recordará, pastor, que en ciertas ocasiones estábamos diciendo que las comunidades mayormente tienen una forma de cultura, se desarrollan, y que las iglesias que establecen en esas comunidades a veces son arrastradas a esos elementos culturales y que chocan directamente con lo que nosotros conocemos como el cristianismo, y parece ser que ahí había una situación bastante difícil. Por eso, cuando Pablo llega a Corinto, durante su segundo viaje misionero, y residió durante 1 año y medio allí en la ciudad, conoció a sus colaboradores, que usted hizo mención de ello, Aquila y Priscila, con quienes compartía el oficio de fabricar tiendas de campaña para poder sustentarse. Esto hace que el apóstol Pablo se interese en la vida de los creyentes de este lugar, y ahí vienen algunas recomendaciones importantes y especiales en estas 2 cartas que dirige a los creyentes de la comunidad, Primera y Segunda de Corintio. Es importante señalar que parte de las declaraciones que encontramos en los registros en relación con la conducta y la forma de vida de los corintios podía verse desde otra perspectiva, haciendo ya un análisis sociológico de esta ciudad, puesto que la mayoría de las ciudades antiguas tenían características similares en relación con la idolatría y la promiscuidad sexual, puesto que gran parte de las deidades a las cuales adoraban, servían de alguna u otra manera, tenían como vínculo específico o como parte de su adoración algún tipo de orgía sexual. Fíjese que algunos argumentan de manera contrastante, específicamente los que pueden brindar la información de Atenas, ya que Corinto se convirtió en la contraparte de Atenas, y estos elementos ya en las voces de los que eran de Atenas podía servir como una acusación directa en relación con el estilo de vida de esas personas. Bueno, ya se entiende de manera sobrada que habían 1000 prostitutas dedicadas a la prostitución sagrada, al servicio sexual de las deidades que se presentaban y que eran parte del culto. Pero cuando uno lo analiza, no es que eso solo era de Corinto. Esto era parte del modo de vida, el modo de supervivencia, de la economía, de la política. Elementos claves como idolatría y promiscuidad sexual estaban entrelazadas profundamente en los servicios a los dioses que se presentaban. Por ello, así como bien usted señaló, cada una de las cosas que se argumentan o se pueden decir con respecto a sus conductas éticas, morales, espirituales, no son ajenas a. Por eso entonces hoy podemos decir y podemos argumentar que realmente lo que abunde en la comunidad, todo está supuesto a identificarse con ello de alguna u otra manera. Es decir, que de las prácticas que abunden en la sociedad donde esté la iglesia, también habrá
de una o de otra manera algunas cosas que pueden ir afectando las buenas prácticas, la conducta ética o moral, dependiendo del mismo conocimiento o la misma fuerza que puede ejercer la iglesia como punto de ejemplo, como punto de conveniencia para aquellos moradores que entran, aquellos que vienen de visita, aquellos que de una u otra manera se identifican con la fe y el conocimiento cristiano. Y más aún, pensándolo entonces, esto no es diferente como si estuviésemos hablando de Nueva York, si estuviésemos hablando de Miami, si estuviésemos hablando de París, de Tokio, de Dubái, de cualquiera de las ciudades hoy en día que componen la afluencia de personas como centro de movimiento de política, negociaciones, adoración, y el elemento religioso no se aparta porque es central. La vida religiosa permea y dirige todo. ¿Oye? En ese sentido, amigo y hermano, no podemos ser ignorantes hoy para que al hacer evangelismo, al involucrarnos con las personas, los elementos de economía, de moralidad y la vida religiosa deben ser claves, según nos ofrece la información de la Escritura. Clave, y por eso el apóstol Pablo, para evitar que esas situaciones pudiesen estar impactando a la iglesia, que debería ser lo contrario. Lo trabaja directamente, pastor, no lo dijo de un lado. Claro, la vida de la iglesia debería impactar positivamente a estas comunidades donde hay tanta corrupción, Así como es. sucedía con esta ciudad. Por eso el apóstol Pablo se cuida ahora al recibir estas informaciones y él mismo enterarse de lo que podría estar sucediendo. Hay algunas recomendaciones importantes que el apóstol Pablo da cuando nosotros vamos, por ejemplo, una de las citas que tiene la guía de estudio para el día de hoy, Hechos en 18. Primera de Corintios. Ok. Ya usted hizo comentario de Hechos 18, 1 al 3, Primera de Corintios capítulo 5, los versículos del 9 al 11, y luego usted estará comentando Primera de Corintios 8, 4. Allí se nos dice lo siguiente: os escribo por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los avaros, con los ladrones, con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con tal ni aun se junten, no comáis con ellos. Pastor, es impresionante saber que ese es el elemento común que hay de entre las personas que no son temerosas de Dios. Y hemos dicho que Pablo está un poco preocupado porque parece ser que los miembros de esa iglesia estaban tomando como una cosa común y que se estaba transfiriendo a los cristianos de ese entonces, lo que es la idolatría, la fornicación, aquellas personas que tenían muchísima avaricia y vivían maldiciendo a la gente y se juntaban, vivían como si fueran borrachos o ladrones y pensaban que todas estas cosas eran normales. De ahí que el apóstol Pablo está dando algunos consejos importantes en esta declaración que acabamos de compartir con ustedes en 1 Corintios capítulo 5, los versículos 9 y 11. Noten ustedes que lo propio que está comentado o directamente lo que el apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios, específicamente el capítulo 8, versículo 4, dice: acerca pues de los alimentos que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Noten que este tipo de inconvenientes que podemos encontrar o señalar viene a raíz de la práctica de aquellos animales que podían ser presentados a las deidades que se adoraban en aquel lugar. Notamos que directamente ese tipo de alimentos se estaba vendiendo, se estaba comercializando a la comunidad. Y esto tenía un punto de inflexión, puesto que la preocupación y la problemática se trató directamente en la iglesia. Ahora bien, cuando nosotros revisamos la Escritura, realmente la Escritura del Antiguo Testamento nos presenta claramente que no hay más que un Dios. Asimismo también, cuando nosotros analizamos y profundizamos en el Nuevo Testamento, no hay un Dios que es Padre de todos, el cual está sobre todos y en todos. Entonces, las prácticas politeístas
que tenían los pueblos circunvecinos debido a las prácticas filosóficas de ese momento, permitían la pluralidad de dioses en cuanto a los servicios conforme a elección o por carta o referencia, y así también estos influir en las mismas conductas ideológicas, el comportamiento, en la manera como se relacionaban. También estaba esto siendo de preocupación. El apóstol Pablo le dice, señores, un ídolo nada es. La misma palabra es la que dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Ahora bien, nosotros en cuanto al punto que está en cuestión, debemos entender que no se está hablando de alimentos propiamente inmundos para nosotros decir, no, no te lo comas o no participes de ellos. Estamos hablando de que hay un inconveniente de que si eso fue dedicado al dios Apolo o Apis, Isis o Atenas o cualquiera de esas deidades que ellos adoraban, de alguna forma eso tenía una repercusión y un efecto en la iglesia, ya que esas prácticas eran común en la sociedad donde estaba situada la iglesia. Ahora, nosotros como parte del modelo cristiano que tenemos, debemos saber que en la conducta de muchos dioses se ve y se debe entender que eran sus elementos de devoción personal con el cual se identificaban de manera particular. Es decir, que en los círculos religiosos, esos llamados misterios, estas relaciones que se establecían con estas deidades, era de una u otra manera para protección y servicio. Aunque tenemos bien en claro que se está sirviendo y se está tomando en cuenta una entrega al mismo Satanás en cuanto a las malas prácticas se está hablando. Por eso es la influencia, Pastor Scrogin y amigos. Eso es cierto. Cuando el apóstol Pablo hace mención, no hay más que un solo Dios. Aquí Pablo está reafirmando a los creyentes que dirige la carta de un solo Dios, monoteísmo radical, que el cristianismo hebreo del judaísmo basado en Deuteronomio capítulo 6, verso 4, la Shemá judaica, Jehová Dios, Jehová uno es. Exactamente, sí, también. Frente a los cimientos del templo incluso y las divinidades que llenaban las calles de Corinto, la verdad absoluta es que solo Dios es el creador, es el soberano del universo y por lo tanto la carne que estaba consagrada a esos ídolos no queda mágicamente embrujada ni envenenada, porque el Dios al que se la ofrecieron simplemente, señores, no existe. Ahora bien, es importante destacar que aunque los cristianos maduros entendían perfectamente esta verdad, tenían este conocimiento, el problema radicaba en los cristianos nuevos o los cristianos débiles, y muchos de ellos venían de toda una vida de adoración pagana y para ellos comer esa carne todavía se sentía como un acto de adoración al ídolo, claro, lo que hería y contaminaba su conciencia en crecimiento. Por eso Pablo también es muy moderado y en algunas ocasiones tuvo que recomendar, bueno, pero si esto está trayendo algún tipo de inconveniente, importante es que por amor al creyente débil, ustedes eviten el usar ese tipo de alimento que se vende en la carnicería, pero lo cierto es que este versículo enseña una gran verdad teológica que debe equilibrarse con la madurez espiritual. El hecho de que sepamos que algo no tiene poder sobre nosotros, como una superstición, un amuleto o una tradición del pasado, no nos da derecho a usar nuestra libertad de forma egoísta si eso va a confundir o hacer tropezar a un creyente nuevo. Y es la verdad que Pablo está enseñando a los creyentes de este lugar. Y además de esto que estamos señalando, es bueno que entendamos que aquí se identifica o se muestra la misma identidad de Pablo. O sea, él la muestra en sus creencias para que no haya duda del mensaje que se viene transmitiendo y el enlace que tiene esto con lo mismo que dijeron los profetas antiguos. O sea, está escrito. No fue algo que Pablo solo inventó ahora. Entonces, esta comprensión histórica y la percepción que nosotros tenemos hoy en día de nosotros mismos está vinculada con nuestra identidad que no puede perderse. Creemos en un Dios que está sobre todos, por todos y en todos, como un mandato
de los divinos principios, de los 10 mandamientos que está descrito ahí. Dios no comparte su adoración con nadie. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y está identificado muy claramente por lo que dice la Escritura. Y aún hoy, como bien señala la pregunta, ¿qué podemos decir sobre eso? Bueno, que nosotros también mantenemos la identidad y la confianza en la palabra de Dios por lo que ya está escrito. Y es la obediencia a esta palabra que también movió a Pablo y a sus compañeros a mantener un mensaje puro, aún en medio de una ciudad corrupta, con diferentes elementos de idolatría y de promiscuidad sexual y otras conductas éticas y morales que no eran de conveniencia mantener aún en la misma iglesia. ¿Sabe, pastor, que en esta parte de reflexión hay un punto que nosotros estamos analizando hace un ratito? Y usted hacía mención de las grandes y populosas ciudades en el mundo, que definitivamente también esos elementos culturales están afectando a nuestras iglesias. Y la gran pregunta que uno tiene ahora para reflexionar en estos minutos finales, en la actividad misionera allí en la ciudad de Corinto, el apóstol Pablo enfrentó ese desafío de una sociedad dedicada a la idolatría, una sociedad licenciosa, entiéndase, donde los placeres sexuales estaban a la luz del día. La gran pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿cuáles son los desafíos de la cultura actual que pueden dificultar lo que es la predicación del Evangelio y cómo podemos nosotros superarlos? ¿Qué diferencias existen, si las hay, entre Corinto y las ciudades actuales? Yo pienso que hoy en día esos mismos elementos de idolatría, de los problemas carnales, están afectando a muchas de las iglesias en pleno siglo XXI. Y cual lo sugiere el apóstol Pablo, nosotros tenemos que consagrarnos definitivamente a Dios y trabajar en esa dirección para que el Evangelio de Cristo pueda ser predicado y muchas personas puedan ser libertadas de la esclavitud del pecado, tal cual lo pretendía el apóstol Pablo. Enfatizar de manera final que la iglesia de Corinto era una combinación actual única en cuanto a su cultura, y que de manera especial hoy en día los mismos retos que el apóstol Pablo enfrentó demandan que estemos bien identificados, cimentados en la palabra, confiando en Dios para los retos de la misión en las diferentes ciudades y lugares donde nos ha tocado vivir. Usarlos como ejemplo nos va a ayudar a nosotros a mantenernos firmes y fieles como lo que corresponde. Donde estés, donde te encuentres, también Dios está ahí para guiarte y protegerte, dándote sabiduría, tomando buenas y valiosas decisiones. Oremos. Excelso Padre, Dios del cielo y de la tierra, que habitas en la eternidad y eres el mismo ayer, hoy y por siempre. A ti sea la gloria y la honra por siempre, Señor. Gracias por la oportunidad que nos permites de reflexionar y entender un poquito más de lo que sucedió en aquellos tiempos cuando tu palabra se esparcía y llegaba, cambiaba y trastornaba el orden de las ciudades y los pueblos para que muchos aprueben o reciban la salvación en Cristo, que es lo más importante. Te pedimos que nos des la fortaleza necesaria también hoy, la misma valentía, la determinación, con la identidad clara de dónde hemos venido, hacia dónde vamos y el propósito que tenemos aquí en este tiempo de oportunidad que nos has dado. Guía a tu iglesia, ayúdanos a estar firme y a enseñar con determinación que eres quien nos salva y nos restaura y que vienes por segunda vez. Gracias, Señor, por escucharnos. Síguenos dirigiendo en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.